Perfecto. Bueno, pues buenas tardes. Soy Patricia García, psicóloga de la Asociación Andaluza de ELA. Bienvenidos a todos, bienvenidas a María González, nutricionista de la unidad de ELA de Puerta del Mar. Este taller forma parte de un programa que vamos a tener todo este año sobre los cuidados nutricionales en el paciente de ELA y en sus cuidadores, que para nosotros son el pilar fundamental, ¿no?, del propio paciente. Y vamos a tener una serie de talleres a lo largo de todo el año y queremos comenzar con muchas veces los aspectos como más básicos o parece que más elementales, pero luego resulta que tenemos a veces muchas ideas erróneas, ¿eh, María, ¿verdad? Muchas ideas erróneas eh, digamos, podemos alimentarnos. Así que os voy a presentar a María, que ponga a dar entrada a todas las personas que están esperando en la sala. María, como os he comentado, trabaja en la unidad de ELA de Puerta del Mar, tiene conocimiento desde el COVID de los pacientes de ELA por su trabajo en el día a día y eso, digamos, que se nota con el cariño que yo creo que siempre se dirige hacia los pacientes y hacia sus cuidadores. Trabaja dentro de un grupo multidisciplinar, con lo que eso implica de beneficios para un paciente de ELA. Así que, María, bueno, muchísimas gracias. Te voy a dar paso. Os pediría, por favor, a todos que intentarais poner en modo silencio, porque este taller va a ser grabado. Y luego, pues todas las preguntas las vamos a hacer al final del taller. Aproximadamente va a durar una hora. Y primero María va a hacer una exposición. Luego pasamos a las preguntas. Así que muchísimas gracias, María, y cuando quieras. Bueno, pues buenas tardes a todos. Soy María González, como ya me ha presentado muy bien Patricia. Estoy encantada de que desde la Asociación de la Andalucía cuente con nosotras, porque somos varias nutricionistas que ya iréis conociendo poco a poco. Y para empezar esta ronda de talleres, pues obviamente vamos a empezar hablando de alimentación saludable, como hay que empezar en cualquier patología y intentaré que sea lo más práctica posible para que no se os haga pesado y que no hablemos tanto de teoría, sino que de verdad podáis aplicarlo en vuestro día a día. Ay, no me deja. A ver aquí. Vale. Bueno, aquí tenemos el índice. Como veis, en un principio vamos a hablar de lo que es la nutrición y sus macronutrientes, los tipos de alimentos, pero luego ya iremos avanzando hacia temas más prácticos como el azúcar añadido, los refrescos o claves para que aprendáis a leer etiquetado nutricional. Para empezar, tenemos que hablar de qué es una correcta nutrición, porque todo el mundo nos dice que tenemos que tener una alimentación saludable, pero ¿de qué se trata? Pues aquella dieta, siempre entendiendo por dieta como plan de alimentación, porque en nuestra mente, cada vez que nos dicen dieta, pensamos que es dieta de adelgazamiento, pero realmente es un sinónimo de plan de alimentación, la cual aporta todos los nutrientes necesarios para mantener la composición corporal y obtener energía con la que vamos a desempeñar nuestras funciones diarias. Vale, entonces tenemos que saber qué son los nutrientes. Pues son como las pequeñas bolitas que van a componer todo nuestro cuerpo. Y lo vamos a dividir en dos grandes grupos, en micronutrientes y macronutrientes. Los micronutrientes son las vitaminas y minerales, de las cuales no vamos a vamos a hablar ahora porque realmente es algo más difícil de que vosotros podáis dominar en vuestro día a día. Si comemos una alimentación variada, normalmente vamos a tener todas las vitaminas y minerales necesarios. Y si hay algún déficit, como ahora es muy típico que salgan déficits de vitamina D en el invierno o cualquier otra, pues os lo controlan en el hospital, en el médico, sin ningún tipo de problema, normalmente con suplementación. Pero nos vamos a centrar en los macronutrientes, que son los hidratos de carbono, las proteínas y las grasas. Que Patricia, un segundito porque quiero... Me sale aquí todo el mundo y no veo las presentaciones bien. Entonces quiero ver cómo puedo yo quitarlo. Perfecto. ¿Ustedes Mira, a mí?
¿Me veis bien? Sí, nosotros vemos la presentación estupendamente, María. Vale, yo es que a A mí. mí no me veo, pero porque o veo a todo el mundo o te veo a ti sola. Así que bueno, lo voy a dejar así, ¿vale? Entonces, seguimos por aquí. Pues como hemos dicho, vamos a hablar de los tres grandes macronutrientes y todo ello lo que queremos crear es una adherencia al patrón de dieta mediterránea, ya que a día de hoy es la única que ha mostrado, o de las pocas, que ha mostrado que sí que tiene un efecto protector ante multitud de enfermedades, además de una forma comprobada. Por tanto, ¿qué es la dieta mediterránea? Pues nos ofrece una gran variedad de alimentos. También deberíamos controlar que haya buenas proporciones y los diferentes tipos de alimentos de los que hemos hablado y que se haga todo dentro de unos menús apetitosos. Todo ello se puede marcar dentro del método del plato saludable, el cual vamos a ver ahora mismo y es esta representación que os he hecho, que creo que es bastante clara, porque antes siempre hablábamos de la pirámide nutricional, pero realmente, ¿quién entendía la pirámide nutricional? Era muy complicada. Entonces, a mí me gusta muchísimo el método del plato, porque pienso que es muy visual y muestra tal cual vosotros vais a ver día a día vuestros platos. En ello se representa que una gran parte del plato, alrededor de un 50%, van a ser de verduras, de vegetales, ¿vale? Ahí vamos a tener todas las vitaminas y minerales. Luego vamos a tener una parte del plato con hidratos de carbono complejos, que ahora veremos más adelante de qué se trata. Luego, otra parte del plato irá con los alimentos proteicos y la cucharada de grasa saludable, que en este caso, aquí en España, pues es el aceite de oliva virgen extra si puede ser. Y bueno, también habrá otras opciones saludables que vamos a ir viendo poco a poco. Recordar que este es el método del plato saludable para la gran mayoría de la población, pero luego, en los casos, en el propio caso, pues deberemos ver si habéis perdido peso, que es muy común en esta enfermedad, pues seguramente reduciremos la parte de las verduras, de los vegetales y aumentaremos la parte de carbohidratos y de alimentos proteicos, pero eso lo podremos ir viendo en las consultas individuales sin ningún tipo de problema. Por tanto, vamos a empezar a comentar cada tipo de alimento. Por un lado tenemos las verduras y hortalizas. Son muy importantes porque son saciantes, ricas en fibra, ricas en vitaminas y minerales, como hemos dicho antes. Deberíamos ir alternando entre las verduras crudas y las verduras cocinadas. Las verduras crudas, pues normalmente las podemos incluir en ensaladas, como puede ser el tomate, el pepino, los pimientos o los espárragos blancos, por ejemplo. Y luego ir combinándola con las verduras cocinadas, que normalmente son un poquito mejor toleradas, sobre todo si tenemos problemas gastrointestinales, ya que al cocinarlo permitimos que la fibra sea más digerible. Y bueno, por daros algunas ideas, que siempre me gusta como pasarlo a la realidad, pues berenjena, calabacín, champiñones, pimientos pero cocinados, alcachofas o la cebolla, por ejemplo. Aquí tenéis infinidad de variedad para que vuestros platos no sean siempre lo mismo. Al final es muy importante que con la verdura le demos diferentes colores y diferentes sabores a nuestros platos, ya que luego de proteína y de carbohidratos, al final hay menor variedad. Seguimos con los alimentos ricos en proteínas. Ellos son las carnes, los pescados, tanto blancos como azules, los mariscos, los huevos, destacando que la clara es la parte proteica, pero podemos comernos los huevos enteros sin ningún tipo de problema. Y luego, como fuente vegetal de proteína, legumbres, soja y derivados. Realmente tienen un alto porcentaje en proteínas, pero también tienen un alto porcentaje en hidratos de carbono. Por eso
Tenía que nombrarlos aquí porque realmente tienen proteínas, pero para que no os liéis, a mí me gusta más dejar los alimentos más ricos en proteínas, en carnes, pescados, huevos y mariscos, e incluir las legumbres y las hojas en la parte de hidratos de carbono. Pero tenéis que tener el conocimiento también. Luego tenemos las grasas o lípidos. En ella, como hemos dicho, es el aceite de oliva, pero a mí me gusta dividirlo en tres grupos para que lo podáis entender un poquito mejor, porque muchas veces se demoniza la grasa, pero no todas las grasas son iguales y en muchas ocasiones son bastante necesarias, sobre todo en patologías muy frecuente también esta enfermedad, como puede ser el estreñimiento. Para empezar, tenemos las grasas vegetales. Estas son las grasas cardiosaludables, las que tenemos que hacer mayor consumo de ellas. Y algunos ejemplos, pues son el aceite de oliva, el aguacate o en formato guacamole y los frutos secos, siempre o naturales o tostados, no fritos, porque si no cuando se fríen no se utilizan aceites de calidad, o las cremas de frutos secos en la ocasión de que no se pueda comer con facilidad, de que exista disfagia sólidos, pues podemos transformarla en cremas de frutos secos. Estas son las que debemos consumir en nuestro día a día, en mayor o menor proporción, dependiendo del objetivo que queramos conseguir. Luego pasamos a las grasas animales, ¿vale? Estas son las grasas saturadas. No son cardiosaludables, pero no son el demonio, ¿vale? Porque hay un pequeño grupo que sobre todo son los pescados azules, que son muy ricas en ácidos grasos omega 3, que yo creo que os sonará un poquito. Y por lo tanto, no hay que demonizar las grasas animales por completo, sí que siempre preferir las grasas vegetales, pero vamos a diferenciarlas de un tercer grupo que es el que realmente se habla. Ellas son las grasas trans, ¿vale? O las grasas hidrogenadas, también la podéis encontrar en los etiquetados. Ellas sí que debemos limitar o evitar su consumo habitual y son pues las que aparecen en todos los alimentos que son también azucarados normalmente, pues los helados, bollería, galletas, todo tipo de natas, etcétera. Entonces, no significa que nunca la podamos comer, pero que no formen parte del día a día. Y sobre todo, que si nuestra nutricionista o médicos nos dicen que tenemos que coger peso, no sea a expensas de estos alimentos. Seguimos con los hidratos de carbono. Directamente pongo hidratos de carbono complejos, ¿vale? Ellos van a ser las legumbres, los cereales y los tubérculos. Siempre vamos a intentar elegir su versión integral, ya que es lo que lo hacen complejos, hacen que las digestiones sean más lentas y mantengamos un buen tránsito intestinal, excepto alguna contraindicación médica que las hay en algunas patologías muy concretas. Pero si el médico no dice nada, vamos a intentar elegir los hidratos de carbono complejos, en concreto, pues los cereales integrales, porque las legumbres y los tubérculos, pues son el grano. ¿Algunos ejemplos? Pues la patata, el boniato, el arroz integral, pan integral, pasta integral. Luego también tenemos los copos de avenas o de maíz y la quinoa, aparte de otros muchos más, pero creo que estos son los que más se utilizan en nuestra sociedad hoy en día. Luego pasamos a los hidratos de carbono. Aquí quiero que prestéis mucha atención porque os liáis mucho y creo que es necesario que lo aprendáis. El hidrato de carbono, cuando se descompone, es decir, cuando la comemos y realiza la digestión, se descompone en moléculas de glucosa, que es lo que nosotros llamamos azúcar, ¿vale? Y es lo que debemos disminuir el consumo. A mí me gusta compararlo como un collar de perlas. El hidrato de carbono es un collar de perlas y cuando te lo comes, las enzimas cortan la tanza y se descomponen en diferentes perlas. Entonces, aunque siguen siendo hidratos de carbono, no actúan de la misma manera, porque el collar, para que entre dentro del torrente sanguíneo, la enzima debe trabajárselo, debe ponerse a cortarlo, a inspeccionarlo, pero cuando ya vienen en formato de las perlitas, pues simplemente la enzima le abre la puerta a la sangre y entran rápidamente. Entonces, cuando entran rápidamente, pues nos dan esas subidas y esas bajadas que no queremos porque nuestro páncreas sufre. Em,
Entonces a mí me gusta dividir el azúcar, para que no nos liemos, en tres grupos también. Por un lado está el azúcar intrínseco. Ese es el que va, el que ha nacido con el alimento. Ese es el azúcar de la fruta y de la verdura. Que muchas veces escucháis, bueno, pero es que es fruta. Bueno, es que si la fruta es entera, aunque tenga azúcar, es que es su composición. Va unida a fibra. Entonces, aunque sean las perlitas, actúan diferente en el torrente sanguíneo porque van como si fueran las perlitas recubiertas de oro. Entonces, aunque sea una perla, la enzima tiene que entretenerse en quitarle la capa de oro para que entre. Entonces, finalmente, hacen el mismo trabajo que si fuera un carbohidrato integral. Entonces, frutas y verduras tienen azúcar dentro en su nacimiento y por tanto, por eso son buenas. Luego pasamos al azúcar libre. El azúcar libre es el azúcar de, de esa fruta que nosotros le hemos hecho algún procesamiento y la hemos liberado, es decir, un zumo de naranja típico, ¿vale? Aunque sea la misma naranja, es decir, la misma perla, ya nosotros le hemos quitado el oro. Entonces al final, ¿qué va a pasar? Que va a entrar rápido en la sangre. Por tanto, por eso siempre tenemos este lío del zumo natural, no natural, pues que sepáis que aunque sea natural y sea la misma fruta, que yo entiendo que digáis, pero si es que yo tengo, es la misma naranja que ella me ha recomendado, la tengo, es la misma, no le he echado nada. Ya, pero has hecho un procesamiento que le ha quitado lo bueno. Y luego tenemos el azúcar añadido, que ese ya es el azúcar típico que conocemos, que se le añade normalmente pues a toda la bollería, helados y todo lo que hemos hablado antes de la grasa. Por tanto, lo dividimos en tres grupos y siempre recordar que el azúcar que debemos consumir a diario es el de la fruta y la verdura, el intrínseco, y el azúcar libre y el azúcar añadido, dejarlo para días más especiales. Por tanto, aquí os he hecho un listado de los diferentes nombres del azúcar añadido. ¿Por qué? Porque la industria alimentaria ya sabe que nosotros estamos atentos a la palabra azúcar. Entonces, ¿qué hace? Ponerle otros nombres, porque provienen de otros lados, para que nos liemos. Algunas son el azúcar de caña, el azúcar moreno, la panela, que dio muy fuerte, miel o melazas, concentrado de frutas, cualquier sirope, cualquier jarabe de néctar concentrado, almíbar, sacarosa o dextrosa. Normalmente todo lo que acaba en osa es azúcar, ¿vale? Y me voy a adelantar algunas preguntas de vosotros. María, pero de ahí, ¿cuál es mejor? Pues es que no hay uno mejor y uno peor. Al final, si quieres utilizarlo, utiliza el que más te guste a ti y del que menos cantidad vas a utilizar. Pues, por ejemplo, a mí la panela, como tenemos en nuestro concepto que es eco y tal, siempre veo que tendéis a utilizarlo en mayor cantidad que si fuera el azúcar blanco, porque le tenéis menos miedo. Entonces, a veces que digo, pues coger el azúcar blanco, que es al que más miedo le tenéis. Pero realmente no hay uno mejor o peor. Eso es como si me decís, María, ¿qué es mejor, la manzana o la uva? ¿Cuál es mejor fruta? Porque la manzana viene de un árbol y la fruta viene de un seto, ¿no? Pues ninguna es mejor, las dos son frutas. Lo que pasa es que cada una viene de un lado, puesto igual, ya venga de la caña de azúcar o venga de las abejitas, pues son azúcar y se comportan igual en el cuerpo. Seguimos. Ahora llevamos con una vez que hemos aprendido un poco qué es cada tipo de alimento, que yo sé que es la parte que más os aburre, pero que creo que una mínima base tenéis que tener, pues vamos a comenzar la parte más práctica y la parte que os gusta más. Por un lado tenemos esta infografía que yo creo que os encanta y que os es muy visual, que es el azúcar de los refrescos. Cada cucharita tiene 5 gramos. El agua, como veis, no tiene ninguna cucharita al lado, pero los demás, que he intentado poner un poco de todo, pues tienen bastante. Encabezando la lista, la famosa Coca-Cola o Pepsi, ¿vale? Al final varía muy poco de una a otra. Aquí no estoy viendo de marcas, normalmente son todas iguales. Entonces, ¿por qué os lo pongo? Porque yo entiendo que sabéis que una napolitana
sí que es mala, pero hay veces que con los refrescos no lo interiorizáis bien. Entonces es importante que veáis que es que hay veces que en 3 buchitos de Coca-Cola te estás tomando seguramente 3 croissants, ¿vale? Entonces es importante que aquí sí que hagamos bastante hincapié en dejarlo para días específicos. Por ejemplo, pues los fines de semana. Mira, a mí es que me encanta la Coca-Cola, es un gusto que yo tengo, pues lo voy a tomar los domingos con la comida. Pues vale, no pasa nada, si aquí no, esto es una carrera de fondo, ¿vale? Em, Quiero destacaros sobre todo la tónica. ¿Vale? Porque hay un montón de gente que me dice que toma tónica sin gustarle, porque es más sano. Pues que veáis cómo juegan con nosotros y que al final el amargor es otro edulcorante más que le echan diferente, pero que tiene casi igual que la Coca-Cola. Por tanto, digo lo mismo, tomároslo si os gusta, pero no porque creáis que es mejor, porque en definitiva son un poco todos parecidos. La tónica me dejas alucinada, María. Aprovecha Sí. para que puedas beber agua si Es quieres. que es algo que por eso la pongo siempre. Esta diapositiva siempre va conmigo a todo tipo de charlas. Sí, 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 he escuchado. Bueno, y aparte, algunos pacientes de la comenta que toman tónica para que puede ayudarle a los calambres. No sé si es un falso mito, A ver, pero realmente, alguna persona lo ha comentado. pues no te voy a mentir, no he leído nada acerca de los calambres y la tónica, No, ¿vale? seguramente no tiene ninguna evidencia Que científica, pero lo mismo tiene algún micronutriente que lo tiene potenciado, pero vaya, al final mm, el sí. potasio es lo que influye mucho y precisamente pues no creo que esté ahí en grandes concentraciones. También, por ejemplo, destacaros el Acuario, el Nestí, que parecen como refrescos un poco más sanos. Y es muy típico que el Acuario se le dé a los niños pequeños y tal, o que la bebida para deportistas. Si os fijáis, ya los anuncios en España no pueden poner a deportistas con el Acuario. ¿Por qué? Porque tuvo una demanda muy grande por parte de la Asociación de Deportistas, o la verdad que no sé cuál, porque para que una bebida sea para deportistas debe tener una concentración en azúcares y sales específica y es que no lo cumple. Por tanto, ahora ya lo pone más como vida social, como para vida social de tu pueblo y tal. Le han hecho otro marketing, pero que veáis que finalmente, pues igual que un refresco de naranja o el Sevena de toda la vida. Así que bueno, que consumáis el que queráis, pero sabiendo lo que estáis tomando. Yo siempre digo eso. Aquí cada uno toma sus decisiones, pero que no estés engañado. Seguimos. ¿Y si el refresco es light? Porque yo ya me adelanto a vuestras preguntas, porque ya os conozco. Entonces, pues en este caso es verdad que los refrescos, cuando digo light, también me refiero a los ceros, ¿vale? Suelen ser una mejor opción que la versión azucarada, porque realmente el gran problema de hoy en día es que consumimos mucho azúcar, ¿vale? Entonces, pues, si le estás quitando gran parte o incluso todo el azúcar, pues es un avance. Pero que tenga pocas calorías, porque al final un refresco de esos es agua y azúcar. Si le quitas el azúcar, pues te quedas con algo con muy pocas calorías, pero que tenga pocas calorías no significa que sea saludable. ¿Por qué? Porque el azúcar lo han cambiado por una cantidad de edulcorantes muy grande. Entonces, ¿qué ocurre? Que ese producto está demasiado dulce, ese y todos los refrescos y todo lo light está demasiado dulce. Porque claro, añadirle edulcorantes suelen tener un factor de dulzor mucho más alto que el azúcar. Por tanto, aumenta el umbral del sabor dulce. Es decir, si nosotros antes necesitábamos consumir esto para sentir el sabor dulce, ahora necesitamos algo muy, muy dulce para sentirlo. Toda esa gran cantidad de edulcorantes se está relacionando cada vez con mayor problema gastrointestinal y por tanto un mayor hinchazón. Algo que creo que a nadie, pero en concreto en esta enfermedad, pues puede ser muy incómodo, sobre todo si ya estamos sentados mucho tiempo, que los gases aparecen, que parece por arte de magia, pues tomando este tipo de refrescos mucho más. Entonces, por tanto, como siempre, un consumo ocasional.
Yo sí que prefiero que la Coca-Cola o el refresco que tomé en el finde lo cambiéis por el light. ¿Por qué? Porque al final pues os estáis quitando una gran parte de azúcar y bueno, un vasito de edulcorante tampoco pasa nada, tampoco hay que ser aquí perfectos en la alimentación, ¿vale? Hay que concederse también algunos mimos, como yo digo, pero siempre sabiendo lo que estamos haciendo. Vale, seguimos adelante. Voy a beber yo un poquitito de agua porque esta ya es otra parte de la charla y para que vaya sentando un poquito conocimiento. Sí, hay verdaderamente situaciones que lo damos por sentado, la tónica y el acuario es como, bueno, de hecho cuando uno está malo, ¿no? Y Sí, pueden beberse litro y medio de acuario. sí, ahí también hay mucho debate, porque al Bonito. final, pues lo mismo no cumple los criterios que tiene que llevar un suero oral. Muchas veces el factor mental también actúa y no te entra nada y te entra el acuario. Y dices, pero es que me está sentando bien, porque tú no te lo estás tomando con asco, porque tu mente te está diciendo que eso lo toleras. Pero realmente tampoco te está hidratando como te tiene que hidratar, ¿vale? Entonces, ahora pasamos a hablar de la parte del etiquetado nutricional. Yo no quiero explicar aquí a que vayáis ahora por los supermercados mirando todas las etiquetas obsesionados. No. Pero sí que creo que para daros autonomía, porque al final me podéis preguntar, pero yo no me sé todos los alimentos del mercado. Incluso puedo mirar uno y que el fabricante lo cambie. Entonces, vosotros tenéis que saber, pero os voy a dar claves muy concretas, ¿vale? Lo primero es saber que en un alimento hay dos tipos de etiquetado. Por un lado está la lista de ingredientes y por el otro está la típica tablita de información nutricional que vosotros llamáis la tablita de calorías. Entonces vamos a ir poco a poco. Comenzamos por el listado de ingredientes. Aquí he puesto un ejemplo, ¿vale? De cracker de centeno integral. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es ver bien ese listado de ingredientes y saber que los ingredientes siempre van ordenados de mayor a menor cantidad que hay en el producto. Es decir, no están obligados a ponernos la cantidad que hay de cada ingrediente, pero sí que están obligados a ordenarlos. Entonces, esto es muy importante em, para saber la calidad del producto y para saber si el título del alimento concuerda realmente con lo que tiene dentro. Pues, por ejemplo, cada vez hay más leyes para que esto sea más fácil, pero la verdad que ella la ley, ella la trampa y a veces que cuesta. Pero yo siempre os diré, pues, por ejemplo, si vais a elegir algo integral, ¿vale? Que es donde puede haber más dudas. Pues el primer ingrediente tiene que ser la harina integral. Da igual que sea de trigo, da igual que sea de centeno, da igual que sea de avena, ¿vale? Porque muchas veces vemos que es centeno o avena y ya nos olvidamos que tiene que ser integral. Es lo mismo, ¿vale? Entonces, el primer ingrediente tiene que ser harina integral y en un porcentaje elevado. Este, por ejemplo, lo es. Luego tiene harina de centeno. 29 gramos por cada 100 gramos, es decir, no llega ni a un 30% la harina de centeno blanca. Por tanto, como la otra tiene que ser mayor, pues va a tener una cantidad considerable, nos vale. Y luego tenemos levadura y sal, es decir, este sería un ejemplo de un buen producto, de un buen producto según lo que estamos buscando, que en este caso era pan integral o cracker integral. Pues en este caso sí cumple el criterio. Es importante fijarse si la cantidad de cada ingrediente es relevante o no en la ración que vamos a consumir, ¿vale? Porque hay veces que decimos, ay, no, no, es que tiene azúcar, no puedo. Bueno, espérate, porque María me ha dicho que esto va ordenado de mayor a menor cantidad en el alimento. Entonces, pues por ejemplo, hay veces que en cierto verdura, por ejemplo, un bote de pimientos asados, hay veces que le añaden No, corta eso, córtalo. un poquito de azúcar. Entonces, em, tenemos que mirarlo, pues si al final tiene un 99% de pimientos y un 1% de azúcar,
esto normalmente, entre que lo escurrimos y tal, se va a ir, no pasa nada, ¿vale? También quiero que sepáis que no hace falta tener cada uno un huerto en su casa y cogerlo todo natural. Eso sería lo ideal, pero la vida de hoy en día no es así. Entonces hay que buscar buenas opciones en los supermercados, que cada vez hay más, ¿vale? Entonces, cada uno que lo adapte a su vida y a sus posibilidades. Otros consejos del listado de ingredientes. Pues, por ejemplo, así a grandes rasgos, siempre decimos que suele ser mejor opción si tienes 5 o menos ingredientes. ¿Por qué? Porque las largas listas esas de ingredientes que no entendemos nada, pues eso es muy complicado de desgranar. Yo directamente ahí ni lo leería. Pero te va a ayudar a descartar alimentos ultraprocesados, los cuales suelen llevar esa gran lista de, de ingredientes, siempre teniendo en cuenta que existen opciones, como por ejemplo una menestra o un pisto de verdura, ¿vale? Pues contar que el pimiento, la cebolla, la berenjena, las judías verdes, todo eso contarlo como uno, como verdura, ¿vale? Porque esto al principio me pasaba cuando lo explicaba y mi paciente cada vez que había un variado de verdura lo descartaban. No, hombre, eso vamos a ponerlo como un ingrediente, ¿vale? Yo me refiero a todos los demás ingredientes que no entendemos. Luego, muy importante, mirar si el primer ingrediente se corresponde con lo esperado, pues lo que he dicho antes. Si el primer ingrediente de un producto integral tiene que ser harina integral. Si estamos tomando un chocolate negro bueno, pues el primer ingrediente tiene que ser cacao. No puede ser manteca o azúcar, ¿vale? Y así es muy fácil ver la calidad del producto. Y luego, pues a grandes rasgos, evitar si el primer ingrediente es azúcar, sal, harinas blancas, vaya, aceites refinados o grasas trans. Si el primer ingrediente es uno de ellos, normalmente ya va a ser muy complicado que eso tenga calidad. Y luego vamos a la tabla de información nutricional. Yo aquí no quiero liaros mucho, ¿vale? Porque al final no le veo el sentido a que estéis mirando todo el tiempo calorías. Sí que os voy a aclarar una duda que yo he visto mucho, que son los hidratos de carbono. ¿Por qué? Porque en el recuadro suele poner hidratos de carbono y abajo, de los cuales azúcares. Claro, ¿qué ocurre? Que esos azúcares no equivale a azúcares añadidos. Acordaros de lo que hemos visto antes, que hay productos que de por sí tienen azúcares, pero son buenos. Entonces, aquí sería muy bien que la legislación pusiera de los cuales azúcares añadidos. Pero entiendo que, bueno, pues que poco a poco, ¿vale? Entonces, ahora mismo es de los cuales azúcares. ¿Qué ocurre? Que si tú estás comprando algún alimento, pues por ejemplo, no sé, pues eso, frutas o verduras que estén envasadas tal cual, te va a salir que tienen muchos azúcares o una legumbre de esta envasada, pero realmente ese azúcar va en el alimento. Y una pista para saber si ese azúcar es añadido o no es que aparezca o no aparezca en el listado de ingredientes. A ver, si el azúcar es añadido, es un ingrediente y por lo tanto tenemos que volver al listado para verlo. Que ahí no nos ponen nada de azúcar, ni sacarosa, ni dextrosa, ni miel. Pues oye, parece ser que no tiene azúcares añadidos, ¿vale? Yo sé que es un poquito lioso esta parte, pero bueno, como también en documentos que os iré enseñando y en las consultas individuales me lo podéis preguntar, pues lo iremos desgranando un poco. Pero quería decirlo. Y luego os he hecho aquí una recopilación, hay muchos más, ¿vale? Pero de comida rápida saludable. ¿Por qué? Porque una de las grandes excusas de todo el mundo es el tiempo. Hoy en día, el tiempo, también en vuestro caso, pues que no podéis estar tanto tiempo de pie cocinando, que la ayuda y tal. Pues que sepáis que igual que criticamos a la industria alimentaria y a los supermercados, también están haciendo cada vez mejores opciones y podemos tirar de ellas sin ningún tipo de problema. Algunos ejemplos. En vuestra despensa siempre tiene que haber botes de verduras de cristal. Digo de cristal porque siempre cuando son de plástico o de otro material o la lata se va quedando el sabor, pero el cristal los mantiene muy bien. Eso tarda mucho en caducar y por tanto está muy bien que las tengamos ahí siempre para
cualquier día que llegamos tarde, el típico día que hemos ido al médico, tal, pues que solo tenemos que abrirlo y añadirlo al plato, o si acaso calentarlo un poquito. Luego, hoy en día encontramos también verduras ya cortaditas y crudas, pero que la podemos meter al micro 3 minutos y la podemos utilizar directamente. Muy de fondo de armario también, todas las legumbres en conserva también de forma acuosa. Además, para las personas que tengáis problemas para digerir las legumbres que estén ya en remojo previo, normalmente ayuda a que las digeramos mejor, entonces no hay ningún tipo de problema. Todas las latitas en conserva, de atún, de salmón, de sardinilla, de pulpo, es que hay mil opciones, no solo nos tenemos que quedar en el atún. Pues todo eso, mientras sean en aceite de oliva o al natural, lo podemos aprovechar sin problema. También tenemos ya arroces, quinoa y tal, listos para hacerlo en 1 minuto en el microondas, que si miráis los ingredientes es arroz y nada más. Y el arroz integral, por ejemplo, es buena idea tenerlo, porque el arroz integral normal tarda mucho en hacerse, pero este lo tenemos listo. Luego todas las cremitas de verdura. Hay que mirar cada marca, pero en general cada vez las están haciendo mejor. Todos los gazpachos y salmorejos también suelen tener buenos ingredientes. Por tanto, el tiempo que ya no sea una excusa porque hay muchas opciones que podemos ir viendo. Por ejemplo, mira, os voy aquí a hacer, por ejemplo, una idea de una comida que vamos a tener lista en 5 minutos, siempre y cuando tengamos buenas provisiones en casa. Pues, por ejemplo, de esto tiro yo un montón, sobre todo en verano. Cojo cuando llego tarde del trabajo y no me da tiempo de dejar preparado nada, pues cojo pimientos del piquillo, que a mí me gustan más que los asados, los abro, los echo, los escurro un poquito y los echo en un plato. Ahora le añado una lata de melva, le añado o bien cracker de pan integral que siempre tengo, tostaditas, o si tengo ya patatas, de estas que también vienen, las papitas que vienen en conserva, le añado unas poquitas y lo aliño. Y tenemos la verdura, la proteína, yo también suelo echarle huevo duro porque siempre tengo hechos, el hidrato de carbono complejo y la grasa con el aliño. Un plato súper fácil, muy colorido, con un montón de sabor y que lo tenemos en 5 minutos. Pues ir escogiendo vuestras preferencias y tenerla siempre ahí. Vale, y ahora vamos con la última parte de la charla, que son los falsos mitos de la alimentación. Seguramente habrá un montón más. De hecho, para futuras charlas, si hay algunos así típicos que a mí se me haya olvidado, pues me lo podéis comentar o Patricia o quien sea y lo vamos incluyendo. Mira, mito uno, y además esto es algo que perdura en el tiempo. El plátano tiene mucho azúcar y engorda. Bueno, a mí la gente, gente que viene para dietas de adelgazamiento, me han llegado a decir súper culpables que se han comido 2 plátanos en un día, que a lo mejor es uno a media mañana y otro de merienda. Pero luego la galletita que va con el café es, bueno, eso son 2 o 3 galletas, no pasa nada. Entonces, para que veáis muchas veces, pues todo lo que nos han inculcado y que lo damos por hecho y que lo del plátano es verdad que realmente es algo que se ha difundido también desde los propios hospitales. No voy a decir que no, yo lo he visto en documentos. Tampoco hay que culpabilizar a nadie porque realmente ¿quién nos formamos en nutrición? Las nutricionistas. ¿Estamos en el sistema sanitario? No, por tanto, no podemos tampoco echarle la culpa a pobres enfermeras que normalmente le han encargado esta, esta tarea sin ellas tener por qué hacerlo porque seguramente no estaban formadas en ello, ¿vale? Entonces, vamos a desmentir este mito. A mí nunca me gusta decir es verdad o es mentira. Yo os lo voy a exponer y ya vosotros pues tomáis medidas. Cuando tú quieres ver las calorías de un alimento, vas a la tabla de composición de alimentos. ¿Por qué? Porque ahí todos los alimentos están divididos por 100 gramos para que todos estén igual. Entonces, de ahí yo saqué la manzana, la mandarina y el plátano. La manzana y la mandarina, sinceramente, porque lo tenía en mi casa,
y yo quería hacerlo yo, las fotos y todo, y comprobarlo por mí misma. Y porque creo que son dos frutas de las cuales no hay ningún mito ni ningún miedo con este tema. De hecho, la manzana parece que incluso adelgaza, porque es como el símbolo de la dieta, ¿vale? Entonces, aquí lo vemos y vemos que la manzana por 100 gramos tiene 52 calorías, el plátano 90 y la mandarina 40. Entonces, claro, de aquí viene el mito de que el plátano engorda. ¿Por qué? Porque tiene el doble de calorías casi que la manzana. Pero hay que ir un poquito más hacia adelante y ver que la fruta no se come por gramos. ¿Quién come 100 gramos de mandarina? No, tú te comes una mandarina, un día pesará más y otro día pesará menos. Pues igual con todo. Entonces yo cogí una manzana, un plátano de Canarias, que es verdad que son un poquito más pequeñitos, pero que encima que son de aquí y son los que tenemos que consumir, y una mandarina. Y en este caso la mandarina sí que era no de las pequeñitas pequeñitas, sino la otra variedad que es un poquito más grande. Simplemente porque son las que había en casa. Cuando las pesé, como veis, ya aquí el plátano pesaba menos que todo lo demás. Pero dije, vamos a ir más allá, vamos a poner en el plato solo la parte que nos vamos a comer. Lo puse y es que el plátano pesa bastante poco. Tú haces una regla de 3 con los 100 gramos, con las calorías que tienen por 100 gramos, y finalmente el plátano tenía menos calorías que la manzana. ¿Vale? Entonces, ¿esto qué quiere decir? ¿Que ya no comamos más manzana? ¿Que ahora solo comamos plátano? No. Pero que las diferencias entre una pieza normal, ¿vale? De fruta, de entre una y otra, son mínimas. Entonces, que comamos la que más nos apetezca. Bueno, la mandarina tiene un poco menos, pero ¿qué ocurre con las mandarinas? Que van de dos en dos siempre. Las mandarinas siempre se comen dos mandarinas. Entonces, al final, es el doble de calorías. Por tanto, el plátano, no demonizarlo. A mí me parece que encima es una fruta que la tenemos durante todo el año, que la tenemos la mejor variedad que hay y más dulzona y tal, Made in Spain de Canarias. Son muy fáciles de transportar, muy fáciles de pelar, no se oxidan fácilmente, es que todo es bueno. Entonces, no dejar de comer plátano si os apetece, ni por tema de adelgazamiento ni por nada, ¿vale? Bueno, espero que os haya quedado claro. Seguimos con el otro mito muy típico, las personas con diabetes no deben comer fruta. Sé que en este caso no es vuestra enfermedad de base, pero la diabetes es complemento de cualquier persona. ¿Vale? Entonces, vamos a ver un poquito. El consumo de fruta ayuda a desplazar a otros alimentos poco saludables. Si tú te acostumbras a merendar un tazón de yogur natural, lo que sea, con fruta, vas a desplazar las galletas, porque no vas a comerte todo. Entonces, si tú por costumbre empiezas a comer fruta, o por ejemplo de postre fruta, en verano que se comen muchos helados de postre, pues si tú tienes ya por hábito tomar esa fruta, te vas a quitar ese helado. Entonces, no es que la fruta sea mala, es que sirve como prevención y como ayuda para la diabetes tipo 2 y para la obesidad. ¿Por qué? Porque este azúcar de la fruta, como he dicho antes, es azúcar intrínseco, es azúcar que va ligado a fibra, la perla, pero con el oro. Luego seguimos con que la carga glucémica realmente del azúcar es muy baja, por tanto ayuda a controlar el control glucémico. Siempre consumirse entera, porque si la hacemos zumos, ya no tiene el efecto bueno que queremos. Y lo que sí debería evitarse es las galletas o los productos que se venden como para diabéticos. No son nada aconsejados porque normalmente cuando una galleta viene sin azúcar añadido, ¿qué hace? Le añaden más grasas para que tenga sabor, edulcorantes, que ya hemos hablado de ello, y también utilizan la harina blanca. Entonces, lo que hemos dicho, la harina blanca no es un azúcar añadido, pero en el cuerpo, como no es integral, actúa como si fuera uno de ellos. Por tanto, la fruta debe consumirse y debe aconsejarse siempre. Otra cosa es que nos comamos un tupper así de grande de sandía, ¿vale? Porque la sandía es como que no le tenemos ningún miedo. En verano yo ahora tengo unos tuppers de sandía, a ver, raciones normales.
¿vale? Una tajadita de sandía, un plátano, una manzana. No podemos comernos. Que la naranja también es muy típico de que se coma mucha cantidad de naranja. Una pieza, lo normal, y no tendremos ningún tipo de problema. Otro mito, que ya antes lo hemos desgranado un poco, el zumo natural equivale a una fruta. ¿Vale? Como he dicho, yo entiendo perfectamente este mito. Entiendo que la persona, cuando se ha dicho que el zumo es malo en la tele, claro, no han especificado más allá. Entonces, el zumo es malo, el zumo es malo, pues yo entiendo que vosotros decís el zumo de cajita. No va a ser el zumo natural que yo hago con la naranja, si la naranja sí es buena. Pues no es del todo así, ¿por qué? Porque la naranja tiene el azúcar intrínseco, el propio del alimento, y el zumo ya tiene el azúcar libre, ha perdido su matriz. Encima la naranja tiene un alto poder saciante, hay que masticarla, ¿vale? Y el zumo realmente se bebe en un momento y encima no va una pieza, va de 2 a 4 piezas en un vaso. Entonces eso sí que le va a subir la glucemia a cualquier persona, vaya. ¿Vale? Y luego, pues bueno, que es verdad que en los estudios hay una relación muy probable entre el consumo de zumos y obesidad, sobre todo infantil, porque hoy en día se le dan zumitos a los niños para todo. Entonces, ¿nunca más me puedo volver a tomar un zumo de naranja? Por supuesto que te lo puedes tomar, igual que te puedes tomar un donut. Pero que en muchas ocasiones es que, por ejemplo, a los niños a veces que los obligamos. Hay veces que los obligamos a tomarlos. O nosotros mismos cuando estamos malos por la vitamina C. No hacerlo, tomarlo, pues lo mismo en el desayuno, en el fin de semana, o cuando un día vamos a la calle, que apetece. Pero no obligaros porque la vitamina C, pues por ejemplo, lo podemos encontrar en un tomatito aliñado o en los pimientos asados que hemos hablado antes. Y además en mayor cantidad. Seguimos. Vale, la última parte ya es, vamos bien de tiempo, vamos a terminar perfecto. Es la publicidad engañosa. Como os he dicho antes, cada uno que haga lo que quiera, pero yo no quiero que os engañen, quiero que sepáis lo que estáis haciendo. Entonces os he puesto aquí varias cositas que a lo largo de los años han ido apareciendo en los anuncios. Muy típico el tema de los patés, que recalquen el hierro que tienen. Típico que salga el niño de deporte y se tome un bocadillo así de grande con paté la piara. Em, ¿Realmente es rico en hierro? Pues si le dejan poner la publicidad es porque es rico en hierro. Pero ¿en cuánta cantidad? ¿Vale? ¿Y cuánta cantidad necesitas tú tomar de paté, que aparte tiene no solo el hierro, sino grasa, que son muy, muy poco saludables, para realmente llegar a un requerimiento de hierro normal? Pues mira, 5 latas de paté, 5 latas, ¿quién se toma 5 latas? Que si te tomas 5 latas, a nivel cardiovascular, seguramente te tienen que ingresar. Son 100 gramos de berberecho, que no es ni una latita y no se publicita tanto. Encima, los berberechos ricos en proteínas de alta calidad, bajo en grasa, mm, no sé, y creo que incluso más baratos que el paté si es de marca. Así que no os engañen y si queréis comer alimentos ricos en hierro, iros a por los mariscos de concha, que son los mejores, y por en cantidades más reducidas las carnes rojas. Luego el tema de la fibra y las galletitas. Sobre todo, yo voy a decir aquí marcas porque, bueno, aquí no tenemos ningún conflicto de interés y podemos hablar de lo que sea. Las típicas galletas digestive, ¿vale? A mí la gente me dice mucho que las tienen que tomar porque tienen que ir al baño. Entonces yo dije, vale, vamos a ver la fibra, vamos a ver qué fibra tiene estas galletas y por qué la gente le gusta tanto. Realmente porque se llaman digestive y lo asociamos con que son buenas para hacer la digestión. Vamos a analizarlas. Yo he cogido 4 galletas, que eran 100 gramos, porque son bastante gorditas, y una pieza de naranja mismo o de otra fruta. En este caso, la naranja tenía 300 gramos frente a 100 gramos de galletas. Luego seguimos. La naranja tenía 114 calorías y las galletas 483, es decir, 4 veces más valor energético. Las galletas tenían 21 gramos de grasas, de las cuales 10 gramos eran saturadas, es decir, de las peores, ¿vale? A nivel cardiovascular.
frente a la naranja que tiene 0 gramos de grasa. Y luego, en cuanto a los hidratos de carbono, tenían 63 gramos, de los cuales azúcares, que aquí en este caso la mayoría van a ser añadidos, ahora vamos a ver por qué, son 18 gramos, es decir, casi 4 cucharadas de azúcar. Los hidratos de carbono de la naranja eran 25, de los cuales azúcares 0, porque no tiene nada añadido. Porque digo que aquí casi todo es azúcar añadido, porque me fui al listado de ingredientes. Primer ingrediente, harina de trigo, que no es integral, por tanto, no sé por qué presumen tanto de fibra. Segundo ingrediente, grasa vegetal de palma. La calidad no es la mejor. Tercer ingrediente, azúcar. Cuarto ingrediente, jarabe de glucosa, es decir, azúcar. Quinto ingrediente, fructosa, que es azúcar. Y ya por último, le añaden un poco de salvado de trigo, que es marrón, para ponerle ese poquito de fibra y que parezcan integrales. Pero realmente es que no tenía ningún buen ingrediente y de 6 ingredientes o 7 que tiene, 5 son azúcar. Por tanto, realmente calidad no tiene. Pero bueno, vamos a irnos a la parte de la fibra, que es lo que la gente me dice. Pues es que de fibra tiene 3 gramos frente a una pieza de fruta que tiene, en este caso la naranja, que además no es de las que más fibra tiene, 6 gramos, el doble. Entonces, la naranja tiene el doble de fibra, no tiene grasas malas, no tiene azúcares añadidos y encima a nivel calórico son mucho más estables que esas 4 galletas. Por tanto, lo mismo de siempre. ¿Qué os gustan esas galletas? ¿Qué es que os encantan el sabor? Que a poca gente le gusta. Tómala, pero no te autoengañes y digas que para ir al baño. Quizás te hacen ir al baño el efecto laxante que tendrá tanto azúcar, pero realmente no es porque ayuden al tránsito intestinal. Y por último, el tema del Actimel. Hoy el tema del Actimel me tiene harta, porque además es muy típico en enfermedades pues, de este tipo, de ELA, enfermedades oncológicas. Y digo, bueno, pues vamos a analizar el Actimel. El Actimel también recibió una gran demanda aquí en España por lo de LK6 monitas, porque al final creo que una de ellas ni siquiera la tenía en una proporción normal. Entonces ahora sí que el anuncio te dice lo de las buenas defensas, que es el típico niño que sale de piscina en pleno invierno y se toma el Actimel para no ponerse malo. Y eso es lo que hacen mis pacientes, se lo toman por la mañana quitándose de su café con leche o de otra cosa porque creen que es lo mejor. Pues vamos a verlo. He cogido el Actimel natural, que ni siquiera he cogido el de sabores. Y un vaso bueno, un vaso no, 100 gramos de leche semidesnatada enriquecida en vitamina A y D, que es la típica que consumimos todo el mundo, ¿vale? Por tanto, vamos, lo primero al azúcar. El Actimel por 100 gramos tiene más de 10 gramos de azúcar, de los cuales azúcares son 10 gramos. ¿Cómo puedo saber cuánta cantidad es añadida? Pues en el listado de ingredientes sí que hay azúcares añadidos y yo calculé que eran unos 8 gramos, bueno, por otros conocimientos que yo tengo y sé calcularlo, pero en teoría son unos 8 gramos de azúcar. Nos vamos a la leche y tiene casi 5 gramos de hidratos de carbono, de los cuales los mismos son de azúcares, pero son 0 azúcares añadidos, porque son los azúcares intrínsecos de la propia lactosa, de la propia leche, ¿vale? Como si fuera del azúcar. Siempre hay un mínimo en los lácteos de azúcar, porque tienen hidratos de carbono, y normalmente son por 100 gramos 4 o 5 gramos. En los yogures ocurre lo mismo, ¿vale? Por tanto, 0 azúcares añadidos frente a 8 gramos de azúcar añadido. Ya aquí va perdiendo el Actimel. Luego, vamos a la parte de las vitaminas, de las defensas, que es lo que nos está diciendo. Pues la leche, después de mirar todas estas cositas con lupa, lo que definimos es que la leche enriquecida, que cuando me refiero a enriquecida es la normal, la puleva que compramos todo el mundo semidenatada, tiene la misma cantidad de calcio y el doble de vitamina D sin tener azúcares añadidos, es decir, no tiene sentido. Lo mismo, que te gusta el sabor del Actimel, que te encanta el Actimel, tómatelo, pero no
porque esto te vaya a proteger y sea un alimento milagroso. Además, es bien caro. Prefiero que, porque luego me decís que no podéis comprar pescado. Pues prefiero que compráis pescado y no compréis Actimel. Y creo que por aquí ya he terminado. Espero que os haya servido y ahora podéis hacerme las preguntitas que queráis, siempre recordando que aquí no podemos ponernos a resolver dudas muy individuales, que eso lo dejaremos para la consulta, ¿vale? Cosas generales. Muchísimas gracias, María. Yo creo que ha sido explicado, bueno, pues eso, ¿no? A lo realista, a lo concreto, Y tiene a los que... problemas que nos encontramos en el día a día y esas creencias respecto a cosas como el Actimel o qué cosas como sabemos que en el paciente de la ocurre y es bastante habitual, que es el problema del estreñimiento, no solamente por sus hábitos alimenticios, sino por su cambio en su estilo de vida. Así que, pues bueno, a mí me ha encantado que también hables de gases y de, ¿no? Y todas esas cosas que también les preocupan bastante. Así que, bueno, muchas gracias. Ha sido de verdad que muy práctica y muy para el día a día. Como ya son las 6:30, vamos a dar un paso. No sé si alguien quiere hacer alguna duda, compartir, bueno, pues alguna impresión o algo que realmente hoy, yo personalmente lo de la tónica me ha dejado alucinada. He sido engañada. Así que, bueno, no sé. ¿Hay alguien que tenga alguna preguntita? Venga, animarse, que no os dé vergüenza. Yo es que no sé si yo veo las manos levantarse o no. Hola, Bueno, yo sí tengo una pregunta. Soy Alicia, ¿qué tal? Vale, hola. no te veo ahora mismo, pero Alicia, Sí, es que no tengo la cámara puesta, un segundo, me la vale, pongo. vale. Que estoy Tranquila, ponla solo si quieres. haciendo tareas mientras os escuchaba. Eh, a ver si ahora mismo... Hola. Sí, ya te vemos. ¿Ya? Sí. Vale, que yo no me veo a mí misma. Bueno, bueno, yo soy Alicia, soy hija de un paciente de ELA y la verdad que me ha parecido muy interesante todo lo que has comentado de la alimentación, pero particularizando a los pacientes de ELA, ¿hay alguna diferencia en el consumo de calorías recomendado a lo que consumimos las personas normales? Lo digo porque, claro, mi padre, por ejemplo, ya no se mueve de un sillón, entonces el consumo de calorías de una persona con un metabolismo de que tiene una vida diaria normal, entiendo que tiene alguna diferencia con la que tiene que hacer él. Sobre todo porque él sí que come súper bien y eso está haciendo que gane peso. O sea, que no, al contrario de lo que puede parecer, él está ahora ganando un poco de peso. Entonces, Eh, Alicia, simplemente mira, por te cuento. saber. Realmente, por eso digo que las cosas individuales las vamos a dejar para consultas individuales, pero entiendo lo que me quieres preguntar y lo vemos. Realmente no hay una alimentación específica como tal para el paciente enfermo de ELA y que, porque ahora que el ELA se está dando tanta visibilidad, ya me veo a la gente sacando libros milagros de ELA, que esto ocurre mucho. De verdad, no caigáis ahí porque, para empezar, ninguna alimentación os va a curar de ninguna enfermedad. Os va a proteger contra ella, os va a ayudar a. Pero nada lo va a curar, que luego vienen aquí los milagritos y yo los odio. Entonces, realmente no hay una alimentación específica para pacientes, para el ELA, ¿vale? Sí que tenemos que, a grandes rasgos, nos vamos adaptando a la sintomatología. A mí me gusta siempre, en toda la patología, adaptarme más a la sintomatología del paciente que al nombre en sí de la enfermedad, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que en el ELA es muy variado. Normalmente, la gente tiende a perder peso. Pero como tú misma has dicho, no es el caso de todo el mundo porque en este caso de tu padre es el contrario. Come bien y gana peso porque está sentado. Pero en el ELA, como la propia enfermedad te hace perder masa muscular, normalmente se pierde peso porque empiezan a perder mucho músculo. Entonces, al menos en mi comité, ¿vale? Mi endocrino, siempre decimos que preferimos que el enfermo de ELA esté en un IMC un poco pasadito para arriba que pasadito para abajo. ¿Por qué? Porque como va a perder músculo, pues así está un poquito mejor, digamos, protegido. Sin tampoco llegar a obesidades, porque entiendo que si
en este caso el ELA es espinal y vais a tener vosotros que moverlo, pues si pesa mucho, pues os va a costar mucho más. Entonces, al final, en este caso, siempre intentamos jugar un poquito de forma más individual con el paciente y según sus necesidades, ¿vale? En tu caso, si tu padre tiende a ganar peso, pues a lo mejor no deberíamos darle suplementos nutricionales, no deberíamos darle extras de grasa ni extras de azúcares, sino limitarnos a una alimentación más normalita. Sin que tú ves que sigue ganando peso, pues a lo mejor reducirle un poquito. Pero no hay nada específico, ¿vale? De acuerdo, muchas gracias. De todas maneras, Alicia, todas las personas que sean socios de la Andalucía saben que ahora tenemos el servicio de nutrición gratuito individualizado para cada caso. Como muy bien ha dicho María, y eso lo decís siempre, y yo soy nutricionista, pero no tu nutricionista. Entonces luego tengo que conocer el caso concreto, qué tipo de alimentación, porque a lo mejor tu padre, pobre, oye, no se puede quitar más cosas del hombre, ¿no? Entonces, ahí, bueno, pues todas las personas que seáis socios, que sepáis que tenéis derecho a ese servicio de nutrición. Y también Genial. otro tema es que vamos a hacer talleres casi mensualmente y vamos a tocar diferentes temáticas. El de enero era como el básico de lo mínimo que tenemos que saber de nutrición, pero iremos haciendo talleres de Un poquito más avanzado. entendimiento, de alimentación cuando ya pues, cuesta demasiado, ¿no? Digamos que por el propio paciente comer. Aquí tenemos una pregunta de Mari Carmen que dice, ella dice que tiene dificultades para hablar, por eso lo escribe, y pone, por las noches me tomo una manzana que la he puesto en el microondas, luego como cosas blandas porque me cuesta trabajo morder. En las comidas la naranja la pelo y la trituro, en el desayuno lo trituro todo. Lo estoy haciendo bien y no he Vale, comido ni he perdido peso. vale. En este caso, como en este caso ya existe una disfagia, ¿vale? Ya es una alimentación diferente. Vamos, entiendo que existe disfagia porque ha dicho que tiene que triturar la comida, ¿no? Sí, tiene que triturarla. Entonces, en este caso ya, como he dicho, son cositas mucho más específicas y que tenemos que ver en algo más individual. No hay nada escrito con respecto a si ahora mismo tengo que escucharte, ver bien cómo lo hace a lo largo de un día, bueno, qué bagaje tienes, cuánto tiempo llevas, muchas cositas más, ¿vale? Entonces, ¿y cómo se llamaba? Ella se llama Mari Mari Carmen. Carmen. Mari Carmen, pues nada, si tenemos la suerte de coincidir, si no una de mis compañeras, le planteas estas dudas y te las van a resolver sin ningún tipo de problema. Efectivamente. Lo mismo, todas las personas que seáis socios de ELA tenéis derecho a esa luego asesoramiento individual en donde se vea bueno, pues un poquito vuestras dificultades y en qué pueden ayudar. Yo quería, Rafael, te pone... Ah, perdona, Amy. Ah, Sí. hola. bueno, no, simplemente quería felicitar a María, la verdad es que me ha encantado, es como alimentarse bien, pero además con cierta alegría, ¿no? Con un poco de imaginación y que también es un poco lo que está haciendo Mari Carmen, ¿no? Que es cómo introducir los alimentos, si aparece disfagia y hay que triturarlos, pues intentar mantener esa riqueza, ¿no? Esa variedad e irla Habrá una incluyendo. charla más específica de disfagia, ya lo adelanto. Claro, claro. Entonces ahí hablaremos más de este tema. Te quería preguntar por los bífidus, todo el tema de yogures y eso, que también son, a ver, son Sí, útiles, pero también están un poco mitificados sí. también, los kéfir, etcétera. Pues mira, bueno, es diferente, ¿vale? Porque es que el kéfir realmente no es un lácteo. El kéfir de verdad, porque no estamos tomando kéfir de verdad, estamos tomando kéfir con lácteo. Un kéfir viene de un hongo, ¿vale? Y eso es como otro producto totalmente distinto, con otros beneficios y tal. Y es verdad que han demostrado efectos beneficiosos para el tránsito intestinal. Pero ojo también con aquellas personas que sufran de intestino irritable, de sobrecrecimiento bacteriano. Ahí depende el tipo que tengas y tal. Habrá unas cosas recomendadas y otras que no. Entonces, no tomároslo a la ligera. Los lácteos altos, bueno, los yogures bífidus y tal, que vamos, los Activias de toda la vida, yo iba a decir quito las marcas, pero es que así lo entendéis mejor. Em,
realmente es que es muy poca la cantidad que hay en un yogur como para que solo ahora podamos tomar eso para tener las defensas mejor. Realmente lo bueno de un yogur es la cantidad de proteína que tienes, que os gusta el sabor, tienen una textura agradable, que normalmente lo podéis tomar tengáis disfagia o no. Mm, más que el bifidus en concreto. Es que tampoco creo que necesitemos suplementarnos bifidus. Ujú. Si eso, cualquier producto fermentado ya tiene, eso es una bacteria, pues al final tiene bacterias, ¿vale? Bichitos buenos y malos que están en nuestro tránsito intestinal y que conviven ahí. ¿Que a ti te gusta ese? Pues tómatelo. Pero, pues mira, si tenemos que elegir un yogur que no sea el yogur natural normal, pues antes te recomiendo el yogur alto en proteínas. Fíjate, ¿por qué? Porque en general, cuando nos entra desapetencia de comer, que yo lo entiendo, hay veces que estamos un poquito deprimidos, cuando nos da la noticia o ya cansados, es lo que antes dejamos de tomar. La carne, el pescado, el huevo, el marisco, nos vamos más a los hidratos de carbono. El platito de arroz, pero no me comió la carne. El guiso de papa con carne, pero no me he tomado la ternera, solo la papita aplastada. Todas esas cosas. Entonces, pues mira, los productos que están enriquecidos con proteínas, que normalmente son los lácteos, pues yo ahí no lo veo tan mal. Porque realmente sí que es verdad que consumimos poca proteína en general y sobre todo cuando no nos encontramos del todo bien. Pero que ni malo ni bueno, que si te gusta te los compres y si no tampoco son súper necesarios. Aparte, al igual que los altos en proteína, es que son caros, que son caros. Yo no sé si él iba por el tema de la microbiota y el cuidado que ahora hay, que a lo mejor puede ser otro taller, Sí, ¿no? Que hablemos un poquito de ese cuidado cuando a veces son algunos Yo creo pacientes toman muchos medicamentos, ¿no? sí, sobre y todo yo con creo que las dos, antibióticos y eso la- pueden. yo creo que las dos Helenas van a hablar en la parte de patología digestiva un poquito más de este tema. Sí. Pero realmente es que es lo que digo, que una buena microbiota se consigue con una variedad buena de alimentos, consumiendo una buena cantidad de fibra, que la alimentación sea más o menos equilibrada, no dándole muchos edulcorantes, porque los edulcorantes ahí sí que como que despermeabilizan un poquito la barrera intestinal y hacen que los bichitos se vuelvan locos y vayan para todos lados. Entonces, mm, yo lo que intento decir es que ese producto en concreto que te tomes uno al día, creo que si estás haciendo otras cosas mal y te tiene que dar problemas gastrointestinales, te va a dar tomándote eso o no tomándotelo. Ahora, malos tampoco son, ¿vale? Muy bien, yo creo que ha quedado muy claro. Bueno, pues muchísimas gracias. No sé, Rafael Alfaya, me comentaba, dame cámara, Patricia. Disculpar porque he puesto en silencio a algunas personas que se ha escuchado un ruido. No sé si querías comentar algo, Rafael, o simplemente... Me parece que José Está, Luis quiere hablar, ¿no? Pero José Luis, sí, está silenciado. estás en mute. No sé si puedes ponerlo. Yo no te puedo dar porque creo que algunas personas os habéis puesto vosotros en... No, no se ve bien. No, no se te oye, lo siento, José Luis. Pues que lo escriba así, ¿no? Mm. Es que a veces están desde el móvil y desde el móvil luego el mensaje es Ah, más complicado. más Bueno, que complejo. no se preocupe nadie, que si hay algo que no han podido preguntar, que te lo digan a ti y yo se lo respondo por correo, Eh, sí, estamos. ¿vale? Que no se preocupen. Bueno, pues no le podemos oír. Bueno, María, pues yo creo que bueno, hemos cumplido perfectamente. Te dice muchas gracias, María, muy interesante el taller. Ay, Existirá, la verdad que sí, que yo creo que lo has hecho muy ameno y muy de eso, de lo que no, cuando yo lo he intentado porque luego caemos a veces en la charla en que nos dio pereza. demasiado tecnicismo y estudio científico, pero luego el paciente se queda con, tengo que comentar el hidrato. ¿Pero qué es el hidrato? Esto se lo digo mucho a mis médicos. Por mucho que le diga que aumente la fibra, si no le dice lo que es la fibra, es que no va a hacerlo nunca.
Entonces, Efectivamente, porque no sabes realmente, oye, a lo mejor un dibujo. sí, sí, sí. Marina comenta, ¿vais a compartir la reunión? No he podido ver la primera parte. Sí, los talleres se colgarán en nuestro canal de YouTube y, bueno, aquellas personas que han tenido que entrar más tarde, pues lo van a poder ver. El siguiente taller, ahora mismo no recuerdo cuál es la fecha, pero me parece que será la tercera semana de febrero, ¿no? Creo, pero bueno, no os preocupéis porque va a ser De acuerdo. anunciado en la web, va a ser anunciado en redes sociales y Es el 10 de febrero, Patricia. el 10 de febrero, Sí, perfecto. Pues martes 10. el 10 de febrero tendremos otra temática y bueno, yo creo que todas van a ser muy complementarias y además van a ser diferentes profesionales, ¿no? Que cada uno pues nos da su visión. Así que nada más, de verdad, muchísimas gracias María, muchísimas gracias a todos los asistentes y espero veros el 10 de febrero. ¿Vale? Vale, hasta luego. Chao, Muchas gracias, hasta la próxima. hasta el Chao. próximo.